Muy buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica y en esta oportunidad lo que vamos a hablar es sobre la pericarditis. ¿Qué cosa es la pericarditis? Antes de empezar, vamos a mencionar qué cosa es el pericardio, ¿no? El pericardio es lo que envuelve, es como una bolsita protectora que va a envolver al corazón. Entonces, esta bolsita envuelve completamente al corazón y el corazón dentro de ella empieza a latir, se late, contrae, se late, contrae. Entonces quiere decir que sí tiene líquido acá. Aproximadamente la cantidad de líquido que nosotros vamos a encontrar es entre 15 a 30 milímetros, ¿no? Que entonces por el cual el corazón va a movilizarse. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque muchas veces pericarditis, todo lo que termina en itis significa inflamación. Entonces, una pericarditis viene a ser inflamación del pericardio, de esta bolsita que les acabo de mencionar. Pero tiene muchas formas de presentación. En realidad, esta enfermedad no es tan infrecuente como mucha gente lo piensa. En realidad, tiene muchas las posibles causas que las puedan poder inflamar, y no solamente inflamar, sino que pueden hacer que esto, al inflamarse, vaya a secretar un líquido, y eso es lo que nosotros le llamamos derrame pericárdico. Por eso es lo importante de yo conocer que siempre normalmente dentro del pericardio hay un líquido en el cual está el corazón moviéndose. Entonces, cuando este corazón se mueve sobre un líquido muy abundante, entonces le va a quitar, ¿no?, la posibilidad de poder contraerse. Inclusive cuando el líquido es pero tan ¿no?, extenso, puede inclusive hasta colapsar el corazón y dejarle que este corazón no pueda seguir latiendo y contrayéndose, latiendo y contrayendo, ¿no? Entonces, eso es lo importante de nosotros tener en cuenta. En qué casos nosotros vamos a ver casos tan severos como estos casos que nosotros estamos viendo, que hay un derrame pericárdico que nosotros le llamamos, como también en casos simplemente de una inflamación y la cantidad de líquido es mínima. Entonces, como nosotros estamos viendo acá en la figurita, vemos cómo está el corazón y esa bolsita coprotectora que va a recubrir todo el corazón se llama pericardio. ¿En qué casos, por ejemplo, este pericardio se va a inflamar? Una de las causas más frecuentes es la causa viral. ¿Qué cosa quiere decir la causa viral? Cuando un virus, ¿no?, va a inflamar esto. Y generalmente los casos más frecuentes son los virus de las vías respiratorias. Entonces tenemos los famosos, que en realidad se los voy a mencionar, pero para fines prácticos no interesa mucho saber qué tipo de virus es. Pero son los coxsackievirus, los ecovirus, y ahora último que hemos estado en la pandemia, el coronavirus también. Entonces, estos virus, cuando ingresa por vía respiratoria, son tan virulentos, o sea, son tan fuertes, que pueden llegar a comprometer el corazoncito, y en este caso, lo que recubre el corazón, que es el pericardio. ¿Y cómo se va a manifestar? Inflamándolo. Entonces vamos a ver que en la zona de inflamación, este pericardio se va a engrosar, y al engrosarse, inflamarse, puede haber un pequeño derrame pericárdico. ¿Cómo se va a manifestar este cuadro clínico? El cuadro clínico, generalmente el paciente siente dolor de pecho, como si lo estuvieran acuchillando. Un dolor intenso en el pecho, que simulara como si fuera un infarto, pero las características son muy distintas, porque un infarto generalmente, o una angina, es como si te estuviera alguien aplastando el pecho. En este caso es como si te acuchillaran el pecho. Sientes como una hincada, ¿no? Y cada vez que tú respiras, el hincada es mucho más fuerte. Pero hay una posición en la cual generalmente esto se suele calmar. Y nosotros le llamamos la posición mahometana, en donde el paciente le pegas todo el pecho hacia las piernas, y si la molestia, el dolor desaparece, estamos frente a un dolor de tipo pericárdico. Entonces, antes de continuar, vamos a ver un video para que más o menos vean qué cosa es esta pericarditis, y de ahí vamos a ir conversando y sacando las cosas más importantes y prácticas para las cuales nosotros tenemos que conocer algo. Vamos al video. ¿Qué es la pericarditis?
La pericarditis es la inflamación del pericardio, una delgada membrana que rodea el corazón y se adhiere a él en forma de saco. Esta membrana está compuesta por 2 capas y un líquido lubricante que las divide. Cuando las capas del pericardio se inflaman y frotan entre ellas, pueden causar dolor en el pecho y otras molestias físicas que son palpables a simple vista. El pericardio es muy importante para el corazón. Dentro de sus funciones se encuentran sujetar el corazón y evitar movimientos bruscos con los cambios de posición, reducir la fricción con los órganos cercanos y proteger al corazón de agentes externos que puedan afectarlo. Conoce más en nuestra próxima cápsula informativa. Si te gustó. Entonces, ya ahora hemos visto cómo es este pericardio. Hablamos de las causas más frecuentes, las virales, pero no son las únicas. También hay causas bacterianas, también hay causas tuberculosis. Por ejemplo, en nuestro medio, que es una enfermedad endémica la tuberculosis, uno dice, relaciona, tuberculosis es igual a pulmón. Efectivamente, es lo más frecuente, pero también puede haber tuberculosis pericárdica, como también puede haber tuberculosis en otras partes de nuestro cuerpo, en el cerebro, tuberculosis meningia, tuberculosis cerebral, tuberculosis renal, y etcétera, etcétera. Pero en este caso, una causa frecuente también es una tuberculosis que afecta el pericardio, una tuberculosis pericárdica. Otra causa frecuente, muchas veces hablamos de causas autoinmunes. Por ejemplo, puede ser la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, ¿no? Entonces, son causas que también pueden producir o pueden cursar un paciente con lupus activado o una artritis activada, ¿no? También puede cursar con un derrame pericardio o una pericarditis. Otras causas que pueden ser las causas neoplásicas, como por ejemplo, muy raro es que tú tengas un cáncer de pericardio, pero generalmente si hay una sospecha de un cáncer en el pericardio, generalmente es secundario a una metástasis. Llámese, por ejemplo, un cáncer de mama y que está haciendo metástasis al pericardio. Efectivamente, un cáncer de pulmón y que suele hacer metástasis al pericardio, y así, ¿no? Entonces, pero que sea un cáncer primario, originario de pericardio, eso es muy infrecuente, muy raro. Siempre, generalmente, es una manifestación secundaria a una metástasis. Otra posibilidad es que también sea por algunos medicamentos, ¿no? Entonces, en realidad, muchas cosas pueden afectar a nuestro pericardio, que es la membrana que protege ante cualquier noxa de afuera hasta al corazón. Porque ustedes saben que el corazón, desde que nacemos, está trabajando y es nuestro mejor trabajador. Es un trabajador incansable porque nunca para de latir. El día que deja de trabajar, el día que deja de latir, simplemente nosotros dejamos de existir. Entonces, ya que hemos visto las posibles causas, ya conocemos qué cosa es el pericardio, cómo es la función. En realidad es una función en la cual cubre todo el corazoncito para protegerlo ante cualquier noxa, ante cualquier germen, ante cualquier virus, ante cualquier bacteria. Siempre está, como quien dice, la primera barrera que va a producir esto. El cuadro clínico siempre, característico es el dolor que hemos mencionado. Pero al tener dolor también se va a hacer manifiesto que de repente puede haber falta de aire. ¿Por qué? Si yo cada vez que respiro siento el dolor, inconscientemente mis respiraciones no van a ser profundas, van a ser superficiales. Pero para que entre la misma cantidad de aire, ¿qué tenemos que hacer? Si yo normalmente respiro 20 veces por minuto, pero haciendo respiraciones profundas, en este caso, como voy a hacer respiraciones cortas, superficiales, voy a tener que hacer mayor cantidad de veces para que ingrese la cantidad de aire. Entonces va a simular como si yo tuviera una dificultad respiratoria, una falta de aire, cuando en realidad no existe una falta de aire, sino que inconscientemente lo hago para evitar el dolor de tipo pericárdico. Entonces en el cuadro clínico tenemos un dolor tipo punzada a nivel del corazón. 2, puede haber también la falta de aire, ¿no? Simulada entre comillas. Puede haber fiebre también, porque como esto es una manifestación más frecuente a nivel viral, entonces podría haber un cuadro de fiebre, febrículas, ¿no? Promedio de 38, 38,5. No son fiebres muy altas, pero es dentro del cuadro clínico. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico entonces? Si yo ya estoy sospechando
que estamos frente a un problema pericárdico, porque la clínica es lo primero que tiene que saber. Uno, como médico, tiene que ir haciendo las preguntas y tiene que ir haciendo las maniobras que yo les he dicho, y entonces vamos a estar frente a un dolor. Entonces, por eso que muchas veces cuando el paciente viene por dolor torácico y dice, me duele el pecho, es el corazón, no necesariamente es el corazón. Ya hemos visto una causa que efectivamente sí puede ser, vamos a decir, un problema de angina, estamos hablando de una obstrucción de una arteria, pero también puede ser un dolor pericárdico, ¿no? También puede ser un problema pulmonar, también puede ser un problema de una embolia pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces hay múltiples causas que me pueden producir dolor pericárdico, o otra causa muy frecuente que también viene a la consulta son las inflamaciones de cartílagos. ¿Cómo yo hago mi diagnóstico? Siempre enfocando a esto, lo primero que tenemos que hacer es un electrocardiograma. A veces en el electrocardiograma no suele ser los cambios típicos, entonces, pero generalmente un electrocardiograma me ayuda mucho por dos cosas. Uno, porque no hay cambios electrocardiográficos sugerentes de obstrucción de arteria, y dos, porque ya con esto sí puede haber cambios típicos de pericarditis, que una persona con experiencia lo puede detectar. Si vamos a decir que tu electro sale normal, hay otras formas también de hacer el diagnóstico, como el gol estándar. En realidad, vamos a decir un ejemplo, antes de entrar al gol estándar de cuál es el examen que yo tengo que hacer para hacer el diagnóstico exacto de pericarditis, el otro es, por ejemplo, una radiografía de tórax. ¿Qué me saldría en una radiografía de tórax? Si solamente es inflamación del pericardio, no se va a ver nada. Pero si es inflamación del pericardio, ya se acompañó de derrame pericárdico, entonces voy a ver la silueta cardíaca incrementada. Entonces, por eso que les digo, una radiografía de tórax no necesariamente es algo 100% exacto para hacer el diagnóstico de una pericarditis. Dos, un electrocardiograma tampoco es 100% exacto. En algunos casos puedes saber los cambios típicos de una pericarditis, pero en otros casos no. Pero sí me ayuda para hacer el descarte de obstrucción de arteria. 3. ¿Qué más tenemos que pedirle a nuestro paciente cuando llega? Ustedes van a ver que a veces les piden exámenes de sangre. Esos exámenes de sangre son las enzimas cardíacas. ¿Y para qué sirven esas enzimas cardíacas? Sirven para ver si hay destrucción del corazón. En otras palabras, para que ustedes me entiendan, si yo tengo un infarto, parte del corazón se está muriendo. ¿Y cómo se ve en la sangre? Se ve porque las enzimas cardíacas están elevadas, están volando. ¿Y por qué? Porque parte del corazón está muriendo. Si yo tuviera frente a una pericarditis, ¿cómo deberían estar mis enzimas cardíacas? Normales, porque es una inflamación y no está tocando el corazón. Entonces, cuando hay una pericarditis, no se afecta el corazón, no se afecta el miocardio, y por lo tanto las enzimas cardíacas tienen que salir normales. Ahora, hay casos raros. ¿Por qué? Porque la inflamación puede ser tan fuerte que, vamos a decir, afecta tanto la parte cardíaca y te puede producir elevación de las enzimas. Por supuesto que sí. Eso se llama ya miopericarditis, ¿no? Pero son cosas ya diferentes. Entonces, para esto, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Ahí viene lo que es un ecocardiograma, una ecografía del corazón, un ecodoppler, como le llaman, del corazón, ecocardiograma, doppler cardíaco. Entonces, ¿qué hacemos con este examen? Con este examen sí vamos a ver el pericardio, vamos a ver si hay una cantidad de líquido, lo podemos cuantificar, podemos determinar con el ecocardiograma cuánto de líquido hay. Si yo les he dicho que la cantidad de líquido normal es de promedio de 15 a 30, imaginemos que yo detecto que tengo 100. Estamos frente a un problema de un derrame pericárdico, probablemente producto de la inflamación. ¿Cómo voy a encontrar el pericardio? El pericardio lo voy a encontrar engrosado, va a estar grueso. ¿Por qué? Porque está inflamado. Entonces, características, lo voy a encontrar el pericardio engrosado, grueso, puede haber derrame, puede haber líquido. ¿Por qué también es importante esta ecografía del corazón? Porque cuando uno se imagina y dice, cuando hay derrame va a ser uniforme, no necesariamente va a ser uniforme. Puede ser también, ¿no?, digamos, parcialmente mayor abundante por un lado y menos por el otro lado. Va a depender de dónde está la mayor cantidad de inflamación y si esto ya se fue crónico, porque cuando empieza a ser crónico, esto empieza a ser como trabéculas, entonces viene a ser como sectorizado. Entonces,
¿Es importante la ecografía del corazón? Por supuesto, porque no solamente te ayuda a hacer el diagnóstico, sino a tomar decisiones. Cuando esta inflamación del pericardio produce mucho derrame, puede hacer que parte de mi corazoncito colapse. Llamamos a esto colapsa, quiere decir que cuando parte del corazón ya no se puede dilatar, o sea, vamos a decir, se contrae, dilata, contrae, dilata. Entonces, como ya tengo tanto líquido y comprime, no lo deja hacer esta maniobra. Entonces viene a qué hacer, la presión se empieza a caer. Y eso es una emergencia. ¿Qué tengo que hacer? Sacarle ese líquido. Porque si no le saco ese líquido, el paciente se nos muere. Ve qué importante es el examen de la ecografía del corazón para determinar frente a qué cuadro estamos de pericardio, cómo está la inflamación de este pericardio, qué tanto de líquido nosotros vamos a tener. Una vez que tú has determinado, hasta ahí, por ejemplo, tú ya has hecho el diagnóstico si estamos frente a un cuadro de pericarditis, inflamación del pericardio, y está acompañado, sí o no, de un derrame pericárdico. Pero mucho tiene que ver el cuadro clínico, porque si ustedes se acuerdan, empezamos nosotros con una sospecha clínica en base al examen físico y a las maniobras que nosotros hemos hecho. Y de acuerdo, ¿se acuerda de esa maniobra momentánea que es fenomenal? Que prácticamente te da una exactitud si estás frente a un problema del pericardio o no. Y lo confirmas tú con la ecografía del corazón. Porque yo les decía que a veces no interesa determinar frente a qué estamos, qué tipo de virus estamos, porque el manejo es el mismo. Si yo estoy frente a una pericarditis, el manejo siempre va a ser en base a antiinflamatorios. ¿Cuál es mejor? Cualquiera, pero las dosis van a cambiar. ¿Por qué? Como esta es una inflamación del pericardio, las dosis que nosotros vamos a entregar de los antiinflamatorios, de los famosos AINES, generalmente son en altas dosis. Vamos a decir, el manejo clásico es la aspirina, pero también puedes utilizar ibuprofeno en altas dosis. Entonces, esto generalmente el tratamiento viene a ser, por ejemplo, unas 10, puede ser hasta 2 semanas de tratamiento y nosotros vamos a ir viendo. Pero ¿en qué casos nuestro tratamiento puede cambiar? Cuando hay sospecha de las otras causas que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, que si yo veo que estoy frente a una sospecha que el paciente tuvo familia o tuvo, no sé, hace poco tuvo o hace un tiempo tuvo antecedente de tuberculosis y yo estoy con una sospecha de que estaríamos frente a una tuberculosis pericárdica, entonces el antiinflamatorio, ¿qué va a hacer? Nada, absolutamente nada va a hacer el antiinflamatorio. Entonces yo tendría que hacer otro tipo de exámenes y ahí sí sería bueno, por ejemplo, generalmente la tuberculosis pericárdica va con abundante líquido. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Tomar una muestra. Se ingresa a través de una jeringa, se punza el pericardio y se toma una muestra. Y esa muestra va a ser llevada, ¿no?, al laboratorio. Y ahí nosotros vamos a determinar si estamos frente a un cuadro de tuberculosis o no. Si estamos frente a un cuadro de tuberculosis, el tratamiento ya no es los antiinflamatorios, no esteroideos, o sea, la aspirina, el ibuprofeno, ya no, sino es el tratamiento típico de cualquier tuberculosis. El mismo que dan para el pulmón es el mismo que se va a dar el esquema para lo que es la tuberculosis pericárdica. Y así vamos a ir viendo. Entonces, cuando estamos frente, por ejemplo, a un problema de cáncer y está haciendo metástasis y está agarrando el pericardio, generalmente los derrames son en una cantidad considerable. Y esto puede, como ya hemos dicho, puede afectar comprimiendo demasiado al corazón. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Tenemos que hacer, ¿no?, sacar ese líquido. ¿Y cómo lo sacamos el líquido? O con aguja, pero si ya estamos viendo que el paciente, para que haya hecho metástasis, entonces esto va a ser algo recurrente. Entonces, si yo lo saco con una aguja, ¿no?, se vuelve a llenar, lo vuelvo a sacar con una aguja, se vuelve a llenar. Entonces ya no es necesario que estemos punzando con una aguja. Simplemente lo que hacemos ahí, nos ayudamos del cirujano cardíaco, lo llamamos, le decimos una interconsulta y él va a tener que hacer una ventana pericárdica. Con esa ventana pericárdica, es decir, ¿qué cosa es la ventana pericárdica? El pericardio, la bolsita que envuelve, le hacen un corte. Entonces todo el líquido ya empieza a salir y a drenarse por otro lado para ya no estar comprimiendo al corazón y le deja la movilidad completa
al corazoncito. Entonces, ven cómo nosotros vamos a ir cambiando nuestro manejo, nuestro esquema de tratamiento, de acuerdo a las causas que nosotros vayamos observando y de acuerdo al estadio en el cual se encuentra un paciente con un problema del pericardio. En realidad, el pericardio es una membrana fibrosa, ¿no?, que sirve mucho para lo que es contener todos los tipos, ¿no?, de, digamos, enfermedades intercurrentes que pueden ir afectando a nuestro corazón. Entonces, como yo les había mencionado, el corazón es como un puño y las arterias están por encima y los vasos y las venas están por encima de ese puño. Pero la bolsita está por encima de todo ello, cubriendo totalmente todo. Entonces, eso sí puede haber pasado, de que cuando yo, por ejemplo, tenga la inflamación, lo que va a agarrar inclusive hasta las mismas arterias y el mismo miocardio. Entonces, el manejo muchas veces va a depender del tipo de causa que nosotros estemos enfrentando. Por ejemplo, en otra causa que, por ejemplo, tenemos los del coronavirus, que ahora ha estado hace poco muy frecuente. Y muchos pacientes han hecho cuadros de pericarditis por culpa de coronavirus. Pero en estos casos, lo primero que se hace es esperar. El virus viene, ataca, produce la secuela y se va. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es manejar la secuela. Por eso es que ya decíamos, cuando ya sabemos que este pericarditis es de origen viral, que es la causa más frecuente de inflamación del pericardio, generalmente lo que hacemos nada más es desinflamar el pericardio. Ya nos interesa si es por el coxsackie, por el eco, por el coronavirus. No nos interesa mucho. O sea, hacer los estudios para determinar qué tipo de virus en realidad no es relevante. Ya simplemente uno tiene que enfocar el cuadro clínico y darle el manejo adecuado. Muchas veces esta inflamación del pericardio termina en manos del cirujano del pericardio. ¿Por qué nosotros decimos que uno no tiene que estar punzando a cada rato o acá frecuentemente? Vamos a decir, cuando habíamos hablado de que el paciente, cuando es de tipo neoplásico, vamos a decir una metástasis, algo secundario, si yo le estoy haciendo ese tipo de punciones para tomar muestra, cada vez que yo punce me estoy corriendo un riesgo. ¿Un riesgo de qué? De que yo perfore el corazón. Y si tú perforas el corazón, vamos a decir, este es el líquido, este es el corazón, este es el pericardio y todo este es el derrame pericárdico. Cuando tú ingresas con la aguja, no tienes por qué tocar el corazón. Pero si tú logras tocar el corazón, lo rasgas, hay una hemorragia, eso se convierte en una emergencia en la cual no solamente tienes que ingresar a sala, porque tienes que tapar este hueco, esta herida que tú le has hecho con la aguja, porque la aguja con la cual tú ingresas para tomar la muestra del líquido pericárdico no es una agujita chiquitita, es una aguja gruesa. Y una herida que le hagas, y como esto es miocardio, está la sangre con tanta presión, con tanta fuerza que va a salir y va a desangrarse el paciente, pero en cuestión de minutos. Y en cuestión de minutos tú tienes que ingresar y abrir el pecho y tratar de suturar el hueco que has realizado. Por eso es que uno no tiene por qué hacer muestras por gusto, ni tampoco tiene que estar haciendo muestras, ingresando para tomar una muestra del pericardio, simplemente porque a cada rato se llena. Yo tengo que tomar una decisión, ¿no? O hago una interconsulta al cirujano y hacemos una ventana, un huequito, para que ya no se siga llenando de líquido, o simplemente no. Cuando es por causas del lupus, de la artritis, generalmente con el manejo del tratamiento para el lupus o para la artritis, generalmente esto va a ir resolviéndose solo. Al igual que, por ejemplo, la insuficiencia renal, y aquellos pacientes que están en hemodiálisis muchas veces hacen derrame pericárdico, pero hacen derrame pericárdico producto de la insuficiencia renal. ¿Y cómo lo manejo? Acá no hay pastillas, acá no hay que le punzo. Tú vas a punzar solamente cuando son ya cantidades grandes. Pero en estos casos, ¿cómo lo manejo? En base a la diálisis. De repente yo necesito más tiempo de diálisis, de repente mayor frecuencia. Si yo iba 2 veces, tengo que ir 3 veces. Si antes me dializaban de repente 3 horas, de repente tengo que incrementar mis horas de diálisis, 4 horas, 5 horas. Eso va a depender de su médico tratante, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa, quiero mencionarles, como siempre en todos los programas,
La Clínica Nueva Salud siempre apostando lo que es promoción de la salud, haciendo campañas, haciendo jornadas, y tenemos nuestras jornadas de medicina general. Tenemos un staff de médicos generales de primera, tenemos acá a la doctora Indriago, la doctora Janet Bejarano, Gabriela Lévano, Jonathan Aguilar, Ana Adrianza. Entonces con ellos tú puedes consultar cualquier tipo de patología y las consultas ustedes saben que están a 50 soles. No se olviden que si se afilian a la tarjeta Más Salud, tienen muchos descuentos, no solamente en las consultas, o sea que sobre ese precio tú podrías pagar 20% menos, sino también tienes descuento en otros exámenes como son de laboratorio, de imágenes, etcétera, hasta en las consultas de emergencia. Así que ya saben, no se olviden que cuando vayan a la Clínica Nueva Salud, exijan, pídanles afiliarse a la tarjeta, al Club Más Salud. También estamos con las jornadas de gastroenterología, son gastroenterólogos, ¿no?, egresados del Hospital Rebagliati, son gastroenterólogos provenientes de Limia, y tenemos por ejemplo a la doctora Yanina Herrera, el doctor Sergio Chumacero, la doctora Sara Mendoza. Tenemos todo tipo de procedimientos gastroenterológicos que estamos realizando, como endoscopías, colonoscopías, hasta inclusive exámenes especiales como son por ejemplo los RCP, que solamente se realizan en Lima, y nosotros acá en Clínica Nueva Salud, acá en Chincha, también lo estamos realizando. Así que todas patologías gástricas, hepáticas, estreñimiento, hoy en día que ha aumentado tanto los problemas, tanto de estómago como de colon, es necesario que tú te chequees y prevengas no solamente las inflamaciones, sino también los problemas cancerígenos. También estamos con la jornada de medicina interna con el doctor Michel León, que viene desde Lima. Medicina interna, mucha gente no sabe qué cosa es medicina interna. ¿Qué especialidad es esa? ¿Qué cosa ve el médico internista? Bueno, les cuento que mi papá fue médico internista y es una especialidad tan igual como cardiología, como neumólogo. Han hecho la especialidad, es un médico que se encarga de ver todo el organismo. Es como tu director de orquesta, pero ha hecho una subespecialización, digamos, ¿no? De todos los, ha rotado tanto por la parte cardíaca, por el pulmón, por el neurología. Entonces él es una persona que puede, digamos, llevar mejor tus enfermedades como un médico de cabecera. Así que siempre es bueno que tengan un médico internista, que lo conozcan, porque ante cualquier problema es bueno que acudan a la especialidad. También estamos en las jornadas de oncología. Estamos con el doctor Ricardo Paredes, oncólogo, ¿no?, para aquellas personas que tienen su problema de cáncer, sospecha de problemas de cáncer de estómago, cáncer de mama, todo tipo de problemas cancerígenos. O no solamente tienen que ustedes tener cáncer para ir a un oncólogo. Hoy en día es mejor prevenir que lamentar y tratar una enfermedad. Entonces es bueno que ustedes vayan al oncólogo y les haga una historia y les diga, de acuerdo a la historia familiar, qué tipo de cáncer deberías tú de descartar, cuál es el esquema. Así como hay esquemas para las vacunas, hay esquemas en qué momento yo debo hacerme un chequeo oncológico, ¿no? Yo como varón ya tengo que hacerme un chequeo oncológico, como por ejemplo, ¿cuál? Lo más frecuente, próstata. Pero yo tengo familia, ¿no? Mi abuelo falleció de cáncer de próstata, entonces con mayor razón me tengo que hacer un chequeo, ¿no?, para ver próstata. ¿Qué más? Problemas de, por ejemplo, tengo una abuelita, mis dos abuelitas fallecieron de cáncer de páncreas y cáncer de colon, entonces también me tengo que descartar cáncer de páncreas, cáncer de colon. Entonces, todas esas cosas, ¿quién te lo va a decir? Un oncólogo. Entonces, no necesariamente el oncólogo tiene que ver problemas ya de cáncer, también te puede orientar qué tipo de cáncer tú tienes que prevenir. Así que ya saben, este martes 7 está el doctor Ricardo Paredes. También estamos con la doctora Ivette Sotomayor, ya estuvo anteriormente acá y es una especialista en alergia e inmunología. Especialidades que se encargan de todas aquellas personas que tienen alergia al ambiente, al asma, cuando tenemos tos recurrente, nos salen alergias por cualquier parte y no sabemos por qué, tenemos picazones, tenemos que el moquito se nos cae todas las mañanas y no sabemos por qué. Entonces, ¿quién ve esas patologías? El alergista. Y tenemos un lujo que la doctora Ivette Sotomayor esté acá. Ella va a hacer las pruebas de alergia y no solamente eso, sino también se colocan las vacunas para evitar de que ya no sigas recayendo en lo mismo. Entonces pueden consultar
Este jueves 9 de marzo va a estar la doctora Ivette Sotomayor toda la mañana y toda la tarde aquí en Alergia e Inmunología en la clínica Nueva Salud. También estamos con geriatría. Geriatría, todas las personas mayores de 60 años tienes que atenderte con un geriatra. Este es tu médico de cabecera, es como el médico internista de los viejitos. Entonces, este sábado el doctor Walter Rodríguez, que viene de Lima, también. Saquen su consulta, no esperen a estar enfermos para que el médico los oriente. Siempre hay que hacer medicina preventiva. Y también no se olviden que esta semana vamos a estar en las campañas de Tambo de Mora, ¿no? En las festividades de Tambo de Mora. Ahí vamos a estar en un stand participando, apoyando a la población de Tambo de Mora con consultas gratuitas, electrocardiogramas gratuitos, descarte de diabetes. Así que aquellos a los vecinos de Tambo de Mora para que vayan y se atiendan en forma gratuita en Clínica Nueva Salud, ahí en unión con la Municipalidad de Tambo de Mora. Nos vamos a un corte y estamos regresando. Y continuando con el tema de la pericarditis, ¿no? Que viene a ser la inflamación del pericardio, les puedo contar un caso, por ejemplo, ¿no? De un joven que nosotros, en mi época mientras hacía la especialidad de cardiología, ¿no? Tuve un caso en el que, por ejemplo, el paciente tenía una buena cantidad de líquido dentro de lo que es el corazoncito, lo que es el pericardio, lo que recubre el pericardio, y entre el pericardio y el corazón se llenaba de líquido, pero una cantidad considerable. Sin embargo, era un paciente que ya había sido evaluado por distintas especialidades, había estado en medicina interna, en el pabellón de medicina, y los habían hecho todos los estudios y no habían encontrado la causa. Ya después, posteriormente, como en una fiebre de origen desconocido, durante ese lapso, el líquido cada vez había incrementado. Entonces, cuando ya hubo una cantidad más o menos apreciable, se tomó la muestra y ahí es que nos determinó que estábamos frente a un cuadro de tuberculosis pericárdica. Y muchas veces este pericardio, ante una inflamación tan fuerte, se puede poner ya como una especie ya de duro. Entonces va a llamarse a una pericarditis constrictiva. Es como que lo empieza a comprimir a tu pericardio, porque ya no le da la facilidad, ya no es tan flexible como para que pueda movilizarse. Entonces, hay muchos casos en los cuales nosotros vamos a encontrar que pueden irse complicando, y al complicarse esto pueden inclusive hasta llegar a la muerte. Se dice que la tasa de mortalidad frente a un cuadro de pericarditis, independientemente de la etiología de la causa, estamos hablando que es 1%, y este 1% no es nada despreciable. O sea, hay que siempre tenerlo en cuenta, que si bien es cierto, es la membrana que recubre. Podemos pasar la imagen que tenemos. Si bien es cierto que es la imagen que recubre, el hecho de que sea simplemente una membrana, esta membrana nosotros también podemos reflejarla y podemos ver que, como está tan pegado al corazón, esto puede dañar parte del miocardio y se va a comportar como si fuera un infarto, sin que esté obstruida la arteria. Por lo tanto, acá no va nada de cateterismo, nada de angioplastía. Acá simplemente lo que tenemos que hacer es antiinflamatorios. Por eso es que es muy importante que es la unidad clínica. No es que un examen solamente me haga el diagnóstico, porque en este caso, ¿qué voy a tener? Al paciente que viene, y muchas veces el paciente no puede, digamos, describirte con todo lujo de detalle el cuadro clínico. Pues a veces le decimos, ¿y cómo es el dolor? Me duele, pues, me duele. Y efectivamente el paciente tiene tanta molestia que no está para que le pregunten si le oprime, si cada vez que respira le duele, cómo es el dolor, como si fuera una hincada o no. Entonces simplemente tenemos que entenderlo al paciente, ponernos en sus zapatos y ver, es un dolor. Entonces yo tengo dolor, ¿ha habido o no ha habido fiebre? Generalmente un infarto, un problema coronario, no va con fiebre. Pero si ya veo que el paciente está con fiebre, ya hay un antecedente de una infección respiratoria hace una semana o no, entonces estamos frente a una complicación de este proceso respiratorio que está terminando en una inflamación del pericardio, porque ya va acompañado de fiebre, de dolor de pecho. Podemos sacar nosotros las enzimas, se puede simular como si fuera un infarto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener las enzimas, como hemos hablado, elevadas,
y esto ya estaríamos hablando de una miopericarditis. Ojo, y hay que tener muy en cuenta que cuando yo he tenido un cuadro de pericarditis, muchos pacientes después preguntan, porque en realidad la molestia va a pasar una vez que yo empiece con los antiinflamatorios. Tú vas a dejar de tener el dolor, ¿no?, al cuarto o quinto día. Te vas a sentir mucho mejor, pero tienes que completar el tratamiento. Y la pregunta es, ¿puedo hacer mi vida normal? No. Si tú has hecho pericarditis sin compromiso del pericardio, no puedes hacer esfuerzo físico, descanso 3 meses. Pero si yo hice compromiso del miocardio, es decir, esta inflamación del pericardio dañó parte del corazón, lo necrosó, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para hacer esfuerzo físico? 6 meses. Entonces, como vemos, va a depender de la magnitud, ¿no?, de la severidad del cuadro clínico, de la virulencia de ese virus en el cual yo estamos hablando, ha tenido el paciente. Pero no es la única causa. Generalmente, digamos que problemas crónicos como son la artritis, el lupus, un problema con insuficiencia renal, un problema con cáncer metastásico ya complicado, avanzado. Entonces, generalmente esos son procesos crónicos que van a ir afectando el pericardio, y en estos casos lo único que siempre nos queda es el manejo, ¿no? Porque lo que vaya a pasar mientras yo lo tenga controlado, mi proceso cancerígeno, no se va a ir complicando con el pericardio. Pero si esto me empieza a ganar la batalla y el cáncer sigue avanzando, esto se va a ir complicando. Igual sucede con el artritis, con el lupus. Mientras esté inactivo, no se inflama el pericardio. Mientras esté apagado, como quien dice la enfermedad, no se inflama el pericardio. Pero si esta enfermedad, llámese lupus, artritis, empieza a salir que el marcador inflamatorio, el PCR, la velocidad de sedimentación que le suelen hacer, esté incrementado, está activa la enfermedad, puede haber una complicación con el derrame pericárdico. Y así, la insuficiencia renal, ustedes, los pacientes que tienen familiares o el mismo paciente que es insuficiencia renal, sabe cómo es el proceso de esta enfermedad, que tiene que estar dializándose, ¿no? Porque en realidad depende de esa máquina. O sea, nosotros siempre somos como una máquina, un motor que ingiere, ¿no?, nuestros alimentos, en este caso va a ser su gasolina, pero también botamos desechos, y los desechos los botamos a través de la orina, y los botamos los desechos a través de las deposiciones. Pero si ya no orino porque tengo un problema de insuficiencia renal, todo lo que yo haga para poder sobrevivir, llámese las comidas, los alimentos, se metabolizan y van a haber toxinas, porque esas toxinas se botaban como desecho por la orina, pero como ya no tengo insuficiencia renal terminal y dependo de una máquina de diálisis, quien está haciendo la purificación de mi sangre, la limpieza de mi sangre, viene a ser esta máquina de diálisis. Entonces prácticamente yo dependo de esa máquina. El día que yo no me quiera dializar, que ya no quiera depender de eso, simplemente todas las toxinas se acumulan y termino en paro y por consecuencia la muerte. Entonces dependemos de esa máquina, igualito. Al depender nosotros de esta máquina, esta enfermedad se puede, de la insuficiencia renal, te llenas de líquido, estás normal, estás estable, otras veces te puedes descompensar, puede haber derrame pleural en los pulmones, líquido en los pulmones, puede haber líquido en el corazón, derrame pericárdico. ¿Y cómo manejas todo eso? En base a diálisis. O le aumento la cantidad de días de diálisis, o le aumento el tiempo de día, el tiempo por día de diálisis. Si yo me dializaba 2 horas y media, voy a tener que dializarme 3 horas y media. O si me dializaba 3 veces por semana, de repente hago un pool, de esta semana te dializo todos los días, ¿ya?, para tratar de sacarte la mayor cantidad de líquido y salir de esas complicaciones. Entonces, lo que entendimos que nosotros, la causa más frecuente es viral. Y dentro de las causas virales, ¿no?, lo que está de moda ahorita es el coronavirus, que eso sí hemos tenido un montón de casos de coronavirus y que han hecho pericarditis, ¿no?, porque fue una enfermedad antes de lo que es el proceso de la vacunación. Fue una enfermedad pues que prácticamente muy agresiva, un virus muy virulento,
desconocido por nosotros, los profesionales de la salud, y que tuvimos que aprender rápidamente en el camino y determinar cuáles eran las complicaciones. Y que rápido, tú podías estar hoy día normal y al día siguiente ya estabas totalmente mal, intubado, desaturando, con todas las complicaciones encima, llámese del pericardio, arritmias y otras de insuficiencia renal y todo. Y lo único que teníamos que hacer es darle soporte al paciente para que el virus se vaya y después se vaya restableciendo todas las funciones. Pero muchos pacientes no tenían las fuerzas como para poder restablecerse y se quedaban en el camino. Y esa fue la gran cantidad de fallecimientos que hubieron, porque se dio a conocer muchas falencias que había en los sistemas de salud. No estábamos preparados para poder soportar una pandemia como la que fue. Si ya de por sí, como instituciones de salud o establecimientos, ya estábamos saturados, imagínense la cantidad de pacientes que empezaron a aparecer. Peor, no había espacio. Si de por sí, como les decía, no hay espacio, peor, no había ni espacio para dónde hospitalizar a los pacientes. No había los insumos, no había el oxígeno, que ustedes lo conocen, no había el equipamiento adecuado, no habían ventiladores. Entonces te agarró, como quien dice, frío. Y eso fue a nivel mundial. Entonces, dentro de esas complicaciones a nivel, mucho se liga lo que es el pulmón con el corazón. Y el primero en estar afectado en este caso fue el corazón, ¿no? Llámese las arritmias, ¿no? Las inflamaciones del pericardio, los derrames pericardio. No, muy raros fueron los infartos, pero también se produjeron. Entonces, en algún momento hablamos de la miocarditis. Miocarditis que significa inflamación del miocardio, ¿no? Y ese miocardio, no del pericardio, sino del miocardio. Y ese miocardio también se terminaba dilatando, y eso se vio también en el coronavirus. Entonces, estos virus respiratorios tienen muchas afecciones a nivel cardíaco cuando son muy virulentos. En fines prácticos, para nosotros no nos interesa mucho saber qué tipo de virus, porque el manejo, el enfoque es el mismo para todos ellos. Nosotros no tenemos medicamentos para los virus, porque el día que nosotros tengamos medicamentos para los virus, ya no hay hepatitis, ya no hay SIDA, ya no hay coronavirus ni nada. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros los virus? En base a vacunas. Así como hay vacuna para el coronavirus, hay virus para la hepatitis, etcétera, etcétera. Aún no hemos descubierto un tratamiento antirretroviral que efectivamente liquide al virus. Ese día ya no vamos a tener que estar padeciendo por tantos problemas ocasionados por los virus. No es como la bacteria, que cada vez se van, ¿no? Viene la bacteria y empiezan a proliferar y la enfermedad cada vez va siendo más agresiva porque hay mayor y mayor cantidad de bacterias. En caso de virus, generalmente tienen un tiempo de vida corto, vienen, te atacan, de acuerdo a la agresividad que cada uno particularmente lo tiene, cada qué tipo de virus te ataca y después se va, porque acaba su ciclo. Y de ahí lo que tú vas a tener que luchar es con las secuelas de lo que te llegó a padecer. Entonces, como habíamos hablado, siempre en el pericardio tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el cuadro clínico. Ya dijimos que el diagnóstico lo hacemos eminentemente con una ecografía del corazón. Entonces, es un examen no invasivo, es un sencillo, no te va a demorar mucho, pero rápidamente puedes llegar tú a un diagnóstico. Tu cuadro clínico, más tu examen de ecocardiograma y uno que otro examen de sangre, podemos llegar fácilmente a ese diagnóstico, enfocarlo, darle el tratamiento adecuado. Ya dijimos, son antiinflamatorios, los famosas pastillitas para los que llamamos nosotros AINES, ¿no? El más común, de repente ustedes lo conocen, la aspirina, pero no en la dosis que normalmente dan para cardíaca o que le llaman la aspirina bebé, no. La dosis que nosotros damos para este tipo de casos, estamos dando entre 500 a 1 gramo, ¿no? Y entonces son dosis altas. Entonces, cuando ustedes tienen la aspirina y dicen, ya me voy a tomar la aspirina de 100 miligramos, ese es para prevención cardíaca, ese es para problemas de infarto, pero no para este tipo de cuadro. Para eso tú necesitas dosis antiinflamatorias y la aspirina tiene dosis antiinflamatorias a 500 miligramos y tiene dosis antiagregante, que es para prevenir problemas cardíacos, a dosis pequeñas, que estamos hablando de la de 81, la de 100, la de 325. Cualquiera de ellas son aspirinas que le llaman bebé o cardíaca. En cambio, las dosis para pastillas como la misma aspirina, como analgésico,
estamos hablando a dosis de 500 miligramos para arriba. Entonces, no es lo mismo que yo agarre 5 pastillitas de 100 miligramos, no. Tiene que tomar la pastilla de 500 miligramos. O sea, no es que yo agarro 5 de 100 y ya tengo una de 500, no. Entonces, tener en cuenta mucho que los antiinflamatorios esteroideos tienen efectos adversos. Por eso que a veces tenemos que dar, en algunos casos, con los alimentos. Y en aquellos pacientes que tienen ya un problema gástrico hay que darles un protector gástrico. Llámese un antiácido o, por ejemplo, el famoso omeprazol, ranitidina, etc. Entonces, el tiempo de tratamiento para el manejo de una pericarditis no es largo. Estamos hablando de una semana a 2 semanas, 10, 14 días es el tiempo de tratamiento que uno da para una pericarditis, siempre y cuando no tenga complicaciones. Una vez pasado, el paciente generalmente va a sentir alivio rápidamente, al cuarto día ya se va a sentir como normal, pero como habíamos recalcado, no debemos hacer esfuerzo físico, porque recién está saliendo de un cuadro, ¿no?, que ha podido haber comprometido inclusive hasta el mismo miocardio. Es como decir, como que yo hubiese tenido un infarto. Entonces, generalmente se evita que el paciente haga esfuerzo físico excesivo a nivel competitivo, 3 meses en el caso de que no haya comprometido el corazón y 6 meses en el caso que haya comprometido el corazón. Entonces, eso es lo que yo quería manifestarles. No todo dolor de pecho es de origen cardíaco, sino también tenemos que tener en cuenta que también puede ser lo que recubre el corazón, el pericardio. Entonces, no se olviden que acá en Clínica Nueva Salud siempre estamos promoviendo las jornadas médicas, ¿no?, las campañas, ¿no? Siempre preocúpense por su salud. Tantas cosas nosotros podemos prevenir, tantas enfermedades cuando son diagnosticadas a tiempo. Siempre acudan a su chequeo de medicina general. El médico general les puede ayudar mucho en lo que son las partes preventivas y en aquellas enfermedades respiratorias, digestivas, de fácil resolución, ¿no? Entonces, siempre acudan a su médico, él los va a orientar en los casos cómo nosotros tenemos que manejar y cómo exámenes, a veces nosotros no sabemos ni qué exámenes pedir para determinadas patologías, el médico general les puede orientar y les puede pedir los exámenes para que ya después, con esos resultados, puedan ser derivados a un especialista. Las campañas de gastroenterología que estamos con los médicos provenientes de Lima, gastroenterólogos expertos, donde estamos realizando todo tipo de procedimientos, endoscopías, colonoscopías, hasta los exámenes que son raros y que no se suelen hacer solamente en el Hospital Rebagliati, como son la RCP, que le llamamos, que de repente aquellos que han tenido familiares, que es ingresar directamente al colédoco y desobstruirlo totalmente. Ese tipo, para que ustedes vean el nivel de infraestructura y de equipos médicos con los cuales contamos acá en Clínica Nueva Salud, eso sí lo realizamos acá en Clínica Nueva Salud, acá en Chincha. También estamos con las jornadas de medicina interna. Medicina interna viene con el doctor Michel León, que viene de Lima, una especialidad tan igual como las otras especialidades. Es un experto en cada cosa del organismo de toda nuestra parte de nuestro cuerpo. Es el que puede, digamos, cuando ustedes tienen una enfermedad rara, una enfermedad que hay que estudiarla, que hay que pedir diversos exámenes, que hay que discernir, que hay que discutirlo, ¿quién mejor que el médico internista? ¿No? Porque generalmente ya el médico internista es el que te va a derivar a qué especialidad una vez que ya encontró la causa de la fiebre, ya encontró la causa de por qué tu riñón está o por qué te estás hinchando, te va a derivar al especialista adecuado con el que tienes que ir. También tenemos con las jornadas de oncología, con el doctor Ricardo Paredes, también, que viene de Lima. Un mensaje que ya es, por más decirlo, ya como quien dice, es un mensaje ya trillado. Siempre hay que acudir al oncólogo, no hay que esperar a tener cáncer para acudir al oncólogo. ¿Quién mejor te puede enfocar qué exámenes hacer para poder prevenir alguna patología de cáncer? De acuerdo a nuestro sexo, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a los antecedentes familiares, él te puede orientar mejor, te va a hacer una historia profunda y de acuerdo a los antecedentes que te vaya encontrando, de acuerdo a tu edad y de acuerdo al sexo, te tiene que mencionar qué tipos de cáncer nosotros debemos descartarlo por frecuencia y también con qué exámenes. No es que con cualquier examen yo pueda hacer un descarte. Es como cuando, por ejemplo, a mí, el cardiólogo, ¿no?, viene el paciente y me dice, doctor, ¿cómo está mi electro? ¿Está normal? Sí, está normal. Ya, entonces ya no tengo riesgo de infarto.
No tiene nada que ver un electrocardiograma como para descartar un riesgo de infarto. Entonces, ¿ves? La mayoría de personas no lo saben. Piensa que porque tienen un electrocardiograma ya no tienen riesgo de hacer un infarto. Y eso yo me acuerdo muy bien de un caso. Yo tenía un año de haber egresado y me acuerdo que un paciente, yo estaba en emergencia y se había sacado un electro en un chequeo que le habían hecho en su trabajo y tenía un electrocardiograma que le había salido normal y él ingresaba por emergencia con un infarto del corazón y me dice, doctor, pero ¿por qué me ha dado un infarto si yo hace un mes me saqué un electrocardiograma y me dijeron que todo estaba bien, que estaba normal? Porque el electrocardiograma no descarta riesgo de infarto. Pero eso no lo saben, ¿ves? Igualito, el oncólogo es el que te va a decir qué examen es el más adecuado para descartar determinado tipo de cáncer. Así que acudan al oncólogo, que él va a hacer este martes, el doctor Ricardo Paredes, y les va a orientar qué exámenes son los más adecuados para descartar determinados tipos de cáncer para ustedes. También estamos con la jornada de alergia e inmunología con la doctora Ivette Sotomayor este jueves. Todas aquellas personas que tienen una alergia, algún problema de dermatitis, urticaria, ronchas que te salen, o por ejemplo a veces tenemos asma y no sabemos por qué nos está dando nuestra crisis demasiado frecuente, o estamos destilando por la nariz, ¿no? El moquito, congestión nasal, o me pica, o cuántas veces hemos tenido salpullido y no sabemos la causa. Es la especialidad a la cual ustedes tienen que acudir. Y la doctora Ivette Sotomayor es una especialista que realiza todos los exámenes, ¿no?, para descartar alergias, así como también los tratamientos que vienen. Ella también está aplicando los tratamientos de las vacunas y todo para las alergias que nosotros vayamos a tener. Así que ya saben, aprovechen que no siempre vamos a tener a la mano un alergista, inmunólogo, y acá en Clínica Nueva Salud va a estar este jueves 9 de marzo. Y geriatría, tenemos la jornada de geriatría, no se olviden, con el doctor Walter Rodríguez, que viene de Lima. Todas las personas ancianitas, mayores de 60 años, tienen que tener un médico de cabecera. Él les puede decir qué enfermedades son más frecuentes en la tercera edad. Nos tenemos que cuidar de las pérdidas de la memoria, del Alzheimer, de los temblores, cómo podemos prevenirlo, cómo podemos diagnosticarlo a tiempo para evitar las secuelas que vayan a producir más adelante y tener una mejor calidad de vida. Así que ya saben, el doctor Walter Rodríguez, geriatra que viene de Lima, está este sábado 11 de marzo acá en Clínica Nueva Salud toda la mañana y toda la tarde. No se olviden de acudir con él. Y bueno, llegamos al final del programa y nosotros tenemos que mencionar que, como apostamos en la promoción de la salud, estamos esta semana en Tambo de Mora junto con la municipalidad de Tambo de Mora, en donde estamos haciendo campañas toda esta semana gratuitas. Para todas las personas, la población de Tambo de Mora, que tengan alguna dolencia, pueden acudir. Vamos a hacer consultas gratis, vamos a hacer electrocardiogramas gratis, vamos a hacer descarte de diabetes y otras cosas más. Así que acudan junto con la Municipalidad de Tambo de Mora, estamos haciendo esta campaña por esta semana totalmente gratis. Bueno, espero que les haya gustado el programa y cada vez creo que ya se están haciendo expertos en medicina y ya pronto de repente hasta van a ocupar mi sitio. Entonces, ya nos vemos el día martes con otro tema, acá en La Hora Médica, en Canal 60, Cable Chincha, gracias a Clínica Nueva Salud. Hasta luego, nos vemos, chao.